Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Muy buenos días a todas y a todos. Esperemos que haya pasado una muy buena semana reflexionando acerca, en este caso, del podcast anterior que hablábamos acerca del acoso. Y esta semana, de verdad deseoso de estar compartiendo con mi amigo y hermano Alonso. Te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien, gracias a Dios. Como vos decís, listos y preparados y muy expectantes de esta conversación sobre el perdón. Sí, es que la semana pasada hablábamos acerca de la primera prioridad en el caso del acoso, que es la seguridad física de la persona, de la víctima. Lo que sucede es que también hay una preservación de algo muy importante, que es la parte emocional, espiritual, interior de parte de la víctima. Y por eso es necesario, y como un vínculo muy estrecho, hablar acerca de la necesidad de perdón para poder salir del acoso. Correcto. Ve qué interesante. Sí. Y es muy interesante y tal vez podría sonar un poco, a ver, cuando se escucha de una manera superficial, se puede decir cómo es posible que estemos sugiriendo de que una víctima perdone a su victimario. Claro. Y es que no se trata específicamente del victimario, se trata de la víctima. Exactamente. Es necesario para la víctima. Exacto. ¿Verdad? Ese énfasis es muy importante. Exactamente. Luego de una relación personal marcada por el maltrato en todas sus formas o por una grave ofensa, la voluntad de perdonar es prácticamente anulada. Sí. O sea, la víctima dice, yo no quiero perdonar, y es comprensible, ¿verdad? Yo creo que es muy comprensible. Totalmente humano, claro. Sí. Entonces, esa voluntad se pierde. Pasa entonces ahora a otra necesidad, el decidir perdonar. Y esto no es un acontecimiento de una vez, sino que es un estilo de vida. Eso es muy importante. Del perdón hacia el ofensor. El problema de la desesperanza es pensar, como estás diciendo, que el perdón es un acto. Y ya, listo. Perdono en este momento. Pero es importante ese énfasis que es un estilo de vida, es una dinámica de perdón. Exacto. Y es que aunque la influencia externa, ¿verdad?, del agresor ya no esté, esa afectación física, pero es que si no hay una dinámica de perdón, el victimario va a seguir afectando a su víctima con mayor intensidad inclusive y prolongación en el tiempo. Y por medio de una palabra que es muy importante, que es la amargura. Así que vean ustedes que inyecta esa falta de dinámica de perdón en la víctima, la amargura. Exactamente. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Qué interesante. Imagínate que eso que estás poniendo acá, Hebreos 12:15, tener cuidado, lo cual los trastorne a ustedes, está hablando acerca del victimario, ¿verdad? Perdón, de la víctima, y envenene a muchos. Es decir, con quien conviva la víctima, exacto, sea con sus hijos o hijas, la influencia de la amargura estaría continuando ese maltrato ya en el seno de donde esté la persona, porque ya puede estar invisible la persona y puede estar en otro lugar totalmente desconectada del victimario, pero donde quiera que esté no se va a esconder de la influencia de la víctima, desgraciadamente, a la amargura. Sí, es algo realmente complicado porque, como se dice popularmente, son los fantasmas que merodean por ahí, que ya no están presentes, pero están estos dando vueltas, rondando, ¿verdad? Y es donde la falta de perdón abre la puerta a muchos elementos. Por ejemplo, Satanás para influir en nuestra vida principalmente. También pensamientos, emociones y otros tipos de cosas. Pero específicamente en cuanto a Satanás, también Pablo habla en cuanto a esto en 2 Corintios 2. Dice, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que, ahí está el propósito, Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. O sea, el perdón tiene que ver o la falta de perdón más bien, tiene que ver con una puerta abierta para que Satanás entre
y tome ventaja sobre las víctimas. Muchas veces, hablándolo rápidamente, hay personas que dicen, mira, es posible que Satanás pueda tener posesión de una persona creyente y demás. Yo creo que ese no es el punto, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, Satanás en un creyente puede tener la influencia necesaria. No necesita poseerlo, ¿verdad? Como nosotros equivocadamente vemos en las películas, pero sí puede tener una influencia por medio de sus artimañas y el creyente como tal, por supuesto, sin darse cuenta, puede estarse moviendo según las intenciones de Satanás en este caso. Claro, totalmente de acuerdo. Creo que Satanás puede, como suelo decir, murmurarnos al oído cosas muy sutiles y nosotros creerlas, ¿verdad? Sin la necesidad de una dominación completa, sino por estos pensamientos, ideas, conceptos que van en contra de la persona de Dios. Y yo creo que una artimaña en cuanto al perdón es pensar que nosotros podemos perdonar. Nosotros por nuestras capacidades. Por nuestras capacidades. Creo que es una artimaña muy astuta, porque entonces uno es como un carro que está varado en un fango, ¿verdad? Se empieza a dar la tracción, y más bien es el desánimo de vernos en incapacidad de perdonar, a pesar de... Por eso es que el que decidamos perdonar no implica que tendremos la capacidad de hacerlo, sino la disposición para colaborar con la acción del Espíritu Santo en nuestra mente. Como decía igualmente Pablo en Efesios 4:23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, dice Pablo, déjense transformar, va a decir en Romanos también capítulo 12, versículo 2, déjense transformar en sus pensamientos. Totalmente de acuerdo, yo creo que como vos decías, el perdonar no es algo que podemos hacer por nosotros mismos, no es natural nuestro, y hasta cierto punto podríamos decir que es injusto. O sea, tener que perdonar a alguien que me dañó tiene su perspectiva de injusticia, ¿verdad? Claro. Y entra aquí algo importante, una palabra muy, muy importante dentro del perdón, que es la palabra control. El control es clave dentro de la dinámica del perdón. Decidimos quién tomará el control de nuestros pensamientos. Y como vos leías en Efesios, ya por el Espíritu nos dejamos que Él renueve, que Él cambie nuestros pensamientos y actitudes, ¿verdad? Entonces, decidimos quién tiene el control de nuestros pensamientos. Podemos decidir que el ofensor no siga causando control de nuestro estado psicofísico, conductual, cognitivo, etcétera. Y damos paso a otro tipo de control, que es bajo la obediencia al consejo de Cristo. Qué buen punto, mi hermano. Sí. Pero, y si yo te seguiría preguntando, pero ¿qué recurso podríamos tener para que cambie el control del victimario en este caso y que tome el control Cristo? ¿Qué recurso específico podríamos tener? Pienso que partiendo del pasaje que vos leías de Efesios, del renuevo de los pensamientos y actitudes, la clave o el recurso concreto es la oración. La oración. Ahora sí, tenemos una mente nueva, tenemos una percepción, una cosmovisión distinta y entrego el control o permito o controlo quién dirige mis pensamientos, mis decisiones a través de la oración, diciéndole al Señor, esta es la situación, esto es lo que me has puesto en mi mente, entonces, y comenzamos a avanzar en esa dirección. Pero pongamos que yo te pongo un caso. Mira, es que yo no oro porque, es decir, mi ofensor no va a cambiar. Yo orando, el tipo va a ser el mismo. Entonces, ¿para qué voy a estar orando? Si eso es una pregunta. Es una muy buena pregunta. Y yo creo que no es fácil, ¿verdad? ¿Para qué orar entonces? ¿Para qué orar cuando la otra persona no va a cambiar? Es que yo creo que en la dinámica del perdón y de la oración, no oramos para que el ofensor cambie, ¿verdad? Porque si aún mi ofensor no cambia, yo sí voy a cambiar. O sea, la víctima, cuando perdona y ora, no está esperando que haya un cambio radical en el otro, sino en nosotros mismos para preservación de la paz. De hecho, la oración permite que seamos controlados por el Espíritu y, como vos decías, no por el ofensor. Aunque ya no esté presente físicamente, aunque esté lejos de la víctima, pueden estar los pensamientos, recuerdos y demás que nos llevan a estar cautivos por el ofensor. Cuando oramos y perdonamos y oramos, entonces somos controlados por el Espíritu y no por
el ofensor o por las memorias que podamos tener en cuanto a esto. Creo que Pablo hablaba algo sobre eso, ¿verdad? De no ser controlados por el... Romanos 12:21 dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Claro. O sea que podríamos decir que una persona más bien que alegue, no puedo orar por mi ofensor, más bien está expresando que el victimario está siguiendo con el control negativo en la vida de la víctima. Exactamente. O sea, más bien es una muestra. Si digo, yo no puedo orar por la persona, es que la víctima sigue controlando. Perdón, el victimario sigue controlando a la víctima. Correcto. Claro. Entonces, más bien, disculpa, la oración sería una muestra de que estamos quitándole el control al victimario para que sea Cristo quien controle nuestros pensamientos. Correcto. Y creo que esa es la clave del perdón, que es quién va a controlar ahora nuestra vida. De hecho, creo que una de las evidencias de que hemos perdonado a alguien en diferentes circunstancias es la capacidad de orar por otra persona. Porque el orar a Dios por otra persona implica una cercanía, un acto íntimo, amor, una relación importante. Y tener la habilidad de orar por quien me dañó, primero que no es natural, pero segundo es algo producido por Dios de traer paz a la víctima. Y decir, esta persona que me dañó ya no me controla, lo he perdonado, puedo orar por esta persona y yo continúo mi vida de una manera en paz. Pero digamos, es que es muy interesante la línea que estás abriendo acá, porque vamos a ver, yo digo, ok, muy bien, ya entendí que debo de orar por mi ofensor. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué razón? ¿Por qué intenciones tengo yo que orar por mi ofensor? Porque, ¿qué tengo que pedirle al Señor cuando oro con respecto a mi ofensor? Es importante que pensemos que nosotros oramos para que lo que propició nuestro ofensor, lo que nos lastimó, orgullo, enojo, engaño, indiferencia, etcétera, bien, vaya hacia a Dios a su manera y a su tiempo. Es decir, la oración cambia la dirección de nuestro enfoque. Entonces, vamos a orar por la necesidad del ofensor y no por la falta que recibimos. Bien, qué bueno. Si nos enfocamos nosotros más bien en la falta recibida, vamos a caer en resentimiento, amargura, enojo, frustración y demás. Entonces, oramos no en el daño, sino en la necesidad del ofensor. Qué bueno. Ya con esto el panorama, mi hermano, cambia radicalmente. Porque lo que menos esperaríamos es estar pidiéndole al Señor por la necesidad del ofensor, porque generalmente nosotros nos enfocamos en el daño que hemos recibido y no ver la necesidad en la persona que nos maltrató. Imagínate que esto lo pudiéramos aplicar en la cotidianidad, en el mismo ejemplo de siempre, ¿verdad? Cuando vamos manejando, ¿verdad? Pensar no solamente la ofensa que recibimos de cualquier situación, sino por algún momento ponernos a pensar qué necesidad tendrá esa persona. Y necesidad no solamente de que vaya precisado, la necesidad en su casa, ¿verdad? La necesidad de un hogar tal vez lleno de muchas contrariedades, contradicciones. ¿Qué necesidad tiene la persona para que ande siempre, como decimos acá en Costa Rica, con los pelos de punta, siempre a la defensiva, siempre con ese clic de lucha, ¿verdad? Que lo que caracteriza a una sociedad inmersa en tantos problemas. Sí, yo creo que esto despierta en nosotros una correcta compasión. Es decir, sin querer justificar las razones por las cuales una persona, en el ejemplo que vos ponías sobre cómo manejan ciertas personas, por el hecho de un victimario cómo abusa de su víctima, ¿cuál es su necesidad? Si bien es cierto, lo que nos hizo o el daño que nos hizo nos ha lastimado, bien, pero vamos a ir más allá. ¿Cuál es la necesidad de esta persona? Porque ahora, esta persona, después de que esta relación se ha terminado, probablemente termina, bien, y comienza otra relación. Y si no hay una sanidad en el victimario, si no hay una transformación, como la Biblia le enseña, de cambio de pensamiento, este victimario va a repetir el patrón sobre una nueva víctima. Correcto. Si la persona anterior tiene la habilidad de perdonar y orar por la persona, por su necesidad, sin duda que va a haber una intervención ante el Señor, por supuesto, y con el Señor en su soberanía, creando oportunidades para que este victimario pueda ser transformado y evite repetir esos patrones. Qué importante. Y vuelvo a Hebreos 12:15, con eso que estás diciendo.
evitar, ¿verdad?, que llegue la amargura, Exacto. la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y muchos inclusive puede ser pues la nueva pareja con la que una persona podría estar. Exactamente. Claro, es un tema muy, muy importante. Y también me quiero referir, vos hablabas, me llamó mucha atención que hablabas que el perdón es una dinámica, es un estilo de vida, ¿verdad? Es decir, que nosotros vamos a tener una participación en esto. Podríamos decir entonces que si yo no procuro la oración, yo voy a tener un tipo de sufrimiento, ¿verdad? Llamémosle pasivo. Correcto. Ahí, ¿no? Sí. Porque no utilizo un recurso que Cristo tiene justamente para superar ese problema emocional y falta de paz que tengo en mi interior. Sí, claro, vamos a sufrir pasivamente y en ese sufrimiento pasivo y de esa forma no vamos a salir de la influencia de la falta de perdón. Claro. Entramos en esa dinámica, ya el victimario no está. Bien, ya la seguridad que hablamos en el programa anterior, ya la preservación de la seguridad se cumplió, pero no se está cumpliendo la preservación de la paz. Claro. Por la falta de perdón. Ahora, ¿es imposible perdonar? Yo creo que no, ¿verdad? No en Cristo. Ajá. El apóstol Pedro dice que Cristo nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios quiere, como Dios manda. Segunda bueno. Pedro 1:3. Y parte de estas necesidades importantes es la habilidad de perdonar. Claro. Y como decimos, no hablamos de perdonar al victimario en la falta como tal, ni que decir ya todo está bien, sino por nuestra paz propia, por nuestra propia seguridad. Claro. Qué bueno. Bueno, yo creo que es muy importante ese tema del perdón y a la vez conocer más acerca de lo que es el perdón, ¿verdad? Correcto. Y como dijimos al principio, perdonar no es una acción natural, ¿verdad? Sino es sobrenatural. Y eso yo creo que todos los que tenemos vida tenemos esa experiencia. Exacto. ¿no? Pero qué interesante esto que hablabas de 2 de Pedro 1:3. Cristo nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. O sea, yo creo que es una lectura tan contundente. Sí. Por eso es que la necesidad de volvernos a Cristo con el recurso que Él da, oren por sus enemigos, dijo Cristo. Es decir, Exacto. Él no va a decir algo, primero, que Él no conceda en nosotros, ¿verdad? Y algo que no dé resultado, que no dé fruto visible en nuestra vida. Entonces tenemos la provisión más segura, lo que Cristo dice. Algo que los creyentes no anhelan tener, es algo que ya tenemos y es simplemente ponerlo en funcionamiento. Claro. Vos dijiste de que el perdonar no es natural, totalmente de acuerdo, es sobrenatural. Agrego algo a esto, perdonar no siempre significa reconciliación, porque algunas veces en esta dinámica de abuso, de violencia, se mal cree de que perdonar es reconciliar, de que perdonar es olvidar, y no es así. En otros programas más adelante vamos a hablar más sobre lo que implica una reconciliación, pero perdonar no siempre significa reconciliación. Claro. Bueno, y es el perdón, ¿verdad? Como decimos, no es algo que es movido por los sentimientos, porque los sentimientos son de autoprotección. Exacto. Entonces, por supuesto que por eso es que decimos que es antinatural. Orar por aquella figura, como lo queramos ver, ¿verdad? Que nos ha hecho daño. Eso es ilógico dentro de la preservación natural del ser humano, que busca su cuidado por encima de todas las cosas, ¿verdad? Preservación de la vida. Por eso es que es una decisión y un acto de la voluntad sometida al señorío de Cristo, ¿verdad? Para que siga actuando en nuestra vida. Inclusive Proverbios 24:4 dice, quita las impurezas de la plata y quedará lista para el orfebre. Es decir, vamos a decidir confiar en la acción de Dios cada vez que perdonamos. Correcto. ¿Quién? Como dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, estamos en sus manos, mi hermano, en esta dinámica de perdón. Es decidir. Sí. Es decidir perdonar. También otra cosa que encontramos en el perdón podría ser de que el perdón no excusa el mal hecho por el ofensor. Eso es muy importante. Cuando perdonamos, no estamos aceptando que la ofensa que cometieron no fue tan mala, de que ya pasó, que no es tan así. O sea, el perdón no quita la responsabilidad de la persona, pero si no nos trae seguridad, más bien nos trae seguridad a nosotros. Claro. El perdón no es como dejar a un lado la denuncia de la ofensa y del maltrato. Correcto. Es importante, sí, porque a veces se piensa en esto, que es como perdono y significa poner un tapete
en la conducta, en las agresiones, ¿verdad? Como para que nadie se dé cuenta de la situación. No. No, para nada. El perdón no quita las consecuencias en este caso, de un acoso. Pero podría pensarse que la persona entonces es débil de carácter. Claro, si la persona que perdona es débil de carácter. Todo lo contrario. Más bien es una persona con un carácter fuerte, firme. Una personalidad débil busca venganza en vez de perdón. Una personalidad débil sucumbe ante la manipulación. En cambio, una personalidad firme va a decir yo perdono, pero las consecuencias van a continuar. Es un carácter firme. Carácter firme. Ese carácter firme, vos sabés que yo lo pienso sobre esa dirección cuando el Señor decía que quien reciba un golpe, que ponga también la otra mejilla. ¿Verdad? Y con eso que estamos hablando, yo sé que interesante pensarlo en el sentido de esa capacidad de tener el control de reacción frente a algo externo y superar nuestro impulso más natural, ¿verdad? Sino el tener ese control y decir, bueno, yo recibo esto y entonces lo que aplicaría naturalmente es responder en la misma medida, ¿verdad? Pero es poniendo la otra mejilla, es decir, tengo ese control en Cristo en mi vida que la parte externa no me va a afectar. Y por supuesto, el hilo delgado acá es no decir que, como los estás diciendo vos, que no vamos a denunciar lo malo como vemos en el ejemplo de Jesucristo. Cuando tenía que denunciar lo malo, lo denunciaba con la hombría que le caracterizaba, con el denuedo que le caracterizaba, la denuncia, ¿verdad? Pero bajo un control total, con un dominio propio, por eso que es una acción sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Totalmente de acuerdo. Es un carácter fuerte, un carácter controlado por el Señor que no se puede obtener de otra manera que no sea a través de la operación de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces es muy importante ese ejemplo que pones, ¿verdad? De poner la otra mejilla no implica debilidad, cobardía, no implica inclusive una mala teología del sufrimiento, porque hay algunos que dicen, no, usted sufra, ponga la otra mejilla y sufra. La teología del sufrimiento no va por esa línea de un carácter endeble o un carácter que cede, sino por el control dado por Dios para responder adecuadamente ante la violencia. Leímos anteriormente en Romanos 12 que no respondamos el mal con más mal, sino respondamos el mal con el bien. Solo un carácter, como vos decías, con la hombría de Cristo, con la masculinidad, con la fortaleza de un carácter sólido, puede responder de esa manera. Claro, totalmente. Es decir, de lo contrario, el pueblo de Israel hubiera quedado sufriendo en Egipto, allí, sin la intervención de la justicia de Dios, que vio la injusticia de la esclavitud y del maltrato, y hubo una reacción de parte del Dios Todopoderoso justamente contra el maltrato de este pueblo y el llamado para la oración. Si no, diría Dios, bueno, vamos a dejarlo ahí para que el sufrimiento per se, por sí mismo, sea una herramienta redentora. Exacto, creo que es Pedro, no me acuerdo, se me está viniendo a la mente, dice que en Hebreos, que el sufrimiento o la disciplina del presente no parece ser motivo de gozo, ¿verdad? Y podríamos también adaptarlo dentro del concepto del sufrimiento. El momento no es agradable, sin embargo trae frutos como un carácter firme que puede modelar una habilidad para perdonar a quien nos ha ofendido. Correcto. Y bueno, ¿qué hacemos, mi hermano, entonces con esas cargas emocionales que acompañan la ofensa? Porque definitivamente eso es un saco enorme, pesadísimo de traumas, de afectaciones emocionales. ¿Qué pasa con eso entonces? Yo creo que perdonar es entregar las cargas negativas, emocionales que acompañan la ofensa y ponerlas sobre el Señor. Vos leíste anteriormente Mateo 11, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Ese es un peso tremendo. O sea, llevar cargas emocionales, consecuencias de los daños que nos han hecho. Es como el ejemplo que vos ponías de un saco, como que llevamos un saco, nos van echando y echando y echando cada vez más. Y una víctima de violencia, una víctima de acoso, su saco está muy pesado, está muy cargado y no va a poder avanzar por el peso que lleva encima. La única forma es, Señor, aquí está todo esto y viene por el perdón. El saco se aliviana por el perdón.
Qué bueno. No hay otra manera. Y Pablo hablaba de esa figura, ¿verdad? Del caminar en la vida cristiana, despójense de todo aquello, ¿verdad? Que no les sirva para correr la buena carrera. Y poniendo ese énfasis en habitual, en su contexto, donde el atleta, y lo vemos hoy, una carrera de 100 metros, ¿verdad? Más bien se busca la tecnología para que esa ropa estorbe lo menos que se pueda y prácticamente, ¿verdad? Salen pues muy, digamos, con esa capacidad para que nada les estorbe la velocidad y la carrera que tienen por delante. Exactamente, entre menos peso avanzamos más rápido. Sí. Y el peso se quita perdonando. Claro. Ahora, el perdón no busca como su propósito equidad en la justicia. Vos lo mencionaste anteriormente, el perdón no pasa mucho por la justicia, sino por la paz que pueda tener cada víctima. Cuando nos centramos en la justicia y no en la gracia, o sea, recibir algo que no merecemos, pretendemos con esto equiparar perdón con justicia propia. Claro. Y no es justo que yo lo perdone, entonces tal cosa. Sí, exacto, interesante. Porque si uno toma la justicia en el perdón, como estás diciendo vos, no es justo que yo haga tal cosa si cuando él o ella me hizo tal y tal cosa. Por eso es que el perdón es justamente recibir el perdón que recibimos de parte del Señor, por gracia, de una manera inmerecida. Y el perdón es esa imitación de gracia. Ofrecer una gracia hacia una persona que no lo merece. Es muy importante esto que estás mencionando. Y de hecho, Dios, que es por supuesto justo, Él aplicó su justicia en Cristo. Correcto. ¿Verdad? Para que nosotros recibiéramos su gracia. Ay de nosotros si nos volviéramos al Señor y procuramos ser vistos a través de la justicia de Dios. Es como la Ay de nosotros. Perdón, es como la parábola que encontramos en los evangelios de aquel rey que le perdonó una deuda impagable a sus siervos. Sí. Y saliendo los siervos no perdonaron unas cuantas monedas que otros les debían. Ay de nosotros, como decís vos. Sí, así es. Creo que es un tema muy amplio y creo que nos falta mucho por hablar. ¿Qué te parece si continuamos la próxima semana hablando sobre el perdón en un segundo programa? Muy necesario. Okay. Claro que sí. Entonces quedamos la otra semana con el perdón, segunda parte. Correcto, no se lo pierdan y si Dios lo permite, nos vemos entonces dentro de una semana. Nos vemos, gracias. Gracias a todos. Chao.